para nada. Lo que lo hacía era la altura de la cara era de 4 metros, lo que requería que cara, tal como lo señala el capítulo 43 del reactor. Este alquiler está ubicado a la entrada del centro para indicar la idea de que los bases que ante la muerte de sacrificio sustituto. El primero se nos pasa los objetivos. Cada ala medía 2 metros. Esta medida nos permite imaginar por la gran altura, incluidos los cuerpos de los cirujanos, los cuales se cubre de. Luego colocó la cara posterior en el lugar que manifestaba una. El tercero los padres de Salomón con sus 10 para tocar los panes o pan de la presencia. Recordemos que en el tabernáculo del Cristo no solo había una de los panes, la construcción de nos desafía a realizar lo mejor de nuestros esfuerzos para construir templos en nombre de Dios. Así que hasta el día de hoy, que tituló Consejos sobre la mayordomía cristiana, página 294. Hay que edificar templos en muchos lugares. Es economía dejar proporcionar los racionales de lugares fruto donde el sector pueda reunirse con su pueblo. No causamos la impresión de que necesitamos un gasto demasiado grande, lo que permite la reducción de nuestro huésped. Necesitamos la sabiduría de todos los planes de construcción. Con frecuencia debe avanzar trabajando de forma tan rápida como sea posible. Por falta de fe, estamos recibiendo el cumplimiento de las promesas de Dios. Por ello, Dios, merecedor de todo honor y alabanza, hace la oración que necesitamos con sencillez de corazón. No tenemos todo el oro de riqueza de Salomón, pero todo nuestro servicio para servir por Jesús. Amén. Hemos dado dos novenas es importante en la búsqueda. Les damos a la misma hora la información es una de cada punto Pero muy buenos días, queridos hermanos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Estamos aquí justamente para esto.
para conectarnos a Jesús. Lección número 3. Lección número 3. Lección número 3. Ya estamos en la lección número 3. Vamos ahora. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos por permitirnos en esta hora estar vivos y gracias te damos, Señor, por iniciar la transmisión. Oramos, buen Dios, para que tu Espíritu Santo tome el control de la. Oramos, Señor, para que la misma tenga efectos positivos a aquellos que la escuchan. Gracias por los que están conectados a esta plataforma y gracias por los que se conectarán y verán el video más tarde. Porque sí. Amén. Vamos a compartir pantalla. El ministerio Conéctate a Jesús les recuerda suscribirse a nuestros canales si así ustedes lo desean. Gracias por el apoyo. Nuestra serie para hoy jueves 19 de enero del año 2023 tenemos la serie Feliz para siempre. Estamos en la tercera semana del año y hoy nos toca el plato fuerte, Dios y la sexualidad. Antes, nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos, rumbo al cielo. Con esto en mente, vamos a nuestro objetivo. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Este es nuestro objetivo.
Nuestra programación para el día de hoy, el devocional, la Biblia al día, la escuela sabática para nuevos creyentes, la escuela sabática regular y el plato fuerte de hoy, Dios y la sexualidad. Iniciamos con la Biblia al día. Una lectura del capítulo de la Biblia correspondiente para el día de hoy. Escuchemos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 4. Hizo además un altar de bronce de 20 codos de longitud, 20 codos de anchura y 10 codos de altura. También hizo un mar de fundición, el cual tenía 10 codos de un borde al otro, enteramente redondo. Su altura era de 5 codos, y un cordón de 30 codos de largo lo ceñía alrededor. Y debajo del mar había figuras de calabazas, que lo circundaban. 10 en cada codo alrededor. Eran 2 hileras de calabazas fundidas juntamente con el mar. Estaba asentado sobre 12 bueyes, 3 de los cuales miraban al norte, 3 al occidente, 3 al sur y 3 al oriente. Y el mar descansaba sobre ellos, y las ancas de ellos estaban hacia adentro. Y tenía de grueso un palmo menor, y el borde tenía la forma del borde de un cáliz, o de una flor de lis, y le cabían 3000 batos. Hizo también 10 fuentes, y puso 5 a la derecha y 5 a la izquierda, para lavar y limpiar en ellas lo que se ofrecía en holocausto. Pero el mar era para que los sacerdotes se lavaran en él. Hizo asimismo 10 candeleros de oro, según su forma, los cuales puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Además hizo 10 mesas, y las puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Igualmente hizo 100 tazones de oro. También hizo el atrio de los sacerdotes y el gran atrio, y las portadas del atrio, y cubrió de bronce las puertas de ellas. Y colocó el mar al lado derecho, hacia el sureste de la casa. Hiram también hizo calderos, y palas, y tazones, y acabó Hiram la obra que hacía al rey Salomón para la casa de Dios. 2 columnas, y los cordones, los capiteles sobre las cabezas de las 2 columnas, y 2 redes para cubrir las 2 esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas. 400 granadas en las 2 redes, 2 hileras de granadas en cada red, para que cubriesen las 2 esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas. Hizo también las basas, sobre las cuales colocó las fuentes. Un mar, y los 12 bueyes debajo de él, y calderos, palas y garfios. De bronce muy fino, hizo todos sus enseres Hiram Abi, al rey Salomón para la casa de Jehová. Los fundió el rey en los llanos del Jordán, en tierra arcillosa, entre Sucot y Seredata. Y Salomón hizo todos estos enseres en número tan grande que no pudo saberse el peso del bronce. Así hizo Salomón todos los utensilios para la casa de Dios, y el altar de oro, y las mesas sobre las cuales se ponían los panes de la proposición. Asimismo los candeleros y sus lámparas, de oro puro,
para que las encendiesen delante del lugar santísimo conforme a la ordenanza. Las flores, lamparillas y tenazas se hicieron de oro finísimo. También las despabiladeras, los lebrillos, las cucharas y los incensarios eran de oro puro. Y de oro también la entrada de la casa, sus puertas interiores para el lugar santísimo y las puertas de la casa del templo. Segunda de Crónicas, capítulo 4. El análisis de este versículo es cortesía de los hermanos de la Escuela de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica. Vamos a escucharlos a continuación. De la Universidad Adventista de Centroamérica presentan su programa Creed en sus profetas. Es tu palabra. Salomón hizo un altar de bronce que medía 9 metros de largo por 9 de ancho y 4 metros y medio de alto. Segundo libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 1. Hoy queremos compartir una lección. Lo mejor de nuestros esfuerzos deben ser para Dios. El primer mueble que se menciona en la construcción de Salomón es el altar de los holocaustos. En el desierto, este altar medía 2 metros y 30 centímetros por cada lado y de 1 metro y 30 centímetros de alto. El nuevo altar medía 9 metros por cada lado, lo que lo hacía 7 veces más grande. La altura del altar era de 4 metros y medio, lo que requería que se necesite gradas, tal como lo señala el profeta Ezequiel en el capítulo 43, versículos 14 al 17. Este altar estaba ubicado en el atrio, a la entrada del templo, para indicar la idea de que el que se acerca a Dios lo hace solo mediante la muerte en sacrificio sustitutoria de Cristo. El segundo fue el altar de oro. Primero Salomón hace construir los 2 querubines. Cada ala medía 2 metros y 25 centímetros. Esta medida nos permite imaginarnos la gran altura, incluidos los cuerpos de los querubines, los cuales recubre de oro puro. Luego colocó el altar de oro en medio de los querubines. En este altar se manifestaba la Shekinah, o la presencia visible de Dios. El tercero fue la mesa con los panes de la proposición. Salomón construye 10 mesas para colocar los panes de la proposición o panes de la presencia. Recordemos que en el tabernáculo del desierto solo había una mesa para los panes de la proposición. La construcción del templo de Salomón nos desafía a realizar lo mejor de nuestros esfuerzos para construir templos que dignifiquen el nombre de Dios. La cita selecta de hoy se encuentra en el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 294. Hay que edificar templos en muchos lugares. Es economía dejar de proporcionar nuestras ciudades de lugares de culto donde el Redentor pueda reunirse con su pueblo. No causamos la impresión de lo que consideramos un gasto demasiado grande, lo que permite la recepción de nuestro huésped celestial. Necesitamos la sabiduría de Dios al trazar planos de construcción. Con frecuencia debemos avanzar por fe, trabajando en forma tan rápida como sea posible. Por falta de fe dejamos de recibir el cumplimiento de las promesas de Dios. Oremos. Dios, merecedor de todo honor y alabanza, acepta la adoración que te brindamos con sencillez de corazón. No tenemos todo el oro y riqueza de Salomón, pero te ofrecemos todo nuestro ser en sacrificio vivo para servirte. Por Jesús. Amén.
hemos presentado su programa Creed en los profetas. En los profetas. escrito por el Dr. Franz Ríos, en la voz del ingeniero Dodani Castillo. Les esperamos el día de mañana a la misma hora. Para más información, visite nuestra página en internet teología.unadeca.ac.cr. Creed en los profetas. Lámpara a mis pies es tu palabra. Agradecemos a la Escuela de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica por regalarnos la explicación, los comentarios del capítulo de hoy, de Segunda de Crónicas, capítulo 4. Oramos. Gracias, Señor, le damos por el primer segmento, la Biblia al día. Oramos, buen Dios, para que los mensajes presentados en este segmento puedan alcanzar a todos aquellos que vean esta grabación. Por Jesús. Amén. Nuestro lema: al que el Señor llama a capacitar, al que envía acompaña, siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia, todo con todo, grupo al cielo. Lo esperamos mañana para disfrutar con nosotros la lectura de un capítulo más de las Sagradas Escrituras. Bendiciones. Pero muy buenos días, mis queridos hermanos. El Ministerio Conéctate a Jesús presenta la lección del jueves 19 de enero del año 2023. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y para hoy día tenemos esta tercera semana del año, Dios y la sexualidad, en el seminario Feliz para Siempre. Nuestro lema: al que el Señor llama capacita, al que envía acompaña, siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. El plato fuerte de hoy: Dios y la sexualidad. En las semanas anteriores vimos el libro Testimonios acerca de conducta sexual, adulterio y divorcio, de la autora, escritora Elena G. de White. El capítulo 1 de la sección 1, el matrimonio, hechos y principios importantes. Revisamos designio original de Dios, aprobado por Dios en la actualidad, una preparación para el cielo, una unión duradera, desde un punto de vista elevado, todo en el nombre de Jesús. Necesidades de una preparación cuidadosa. Necesidad de una preparación cuidadosa. Consulta con Dios. Solamente con reyes. Solamente con creyentes. La demanda de Dios, las demandas de Dios en primer lugar. Revisemos algunos de estos puntos revisados, estudiados ya en las primeras 2 semanas
del año. Designio original de Dios. Del libro de Historia de los Patriarcas y Profetas, leemos: Dios celebró la primera boda, de manera que la institución del matrimonio tiene como autor al creador del universo. Honroso en todos el matrimonio. Hebreos 13:4. Fue una de las dos instituciones que, después de la caída, llevó consigo a Adán al salir del paraíso: el matrimonio. Cuando se reconocen y obedecen los principios divinos en esta relación, el matrimonio es una bendición. Salvaguarda la felicidad y la pureza de la raza. Satisface las necesidades sociales del hombre y eleva su naturaleza física, intelectual y moral. Estas son las bendiciones que el Señor le regala al hombre, a la raza humana, cuando se siguen sus principios. Y el primero de ellos es: Dios originó, fue un designio de Dios. El matrimonio salió del cerebro de Dios. Patriarcas y Profetas, página 27. Aprobado por Dios en la actualidad. Debe tenerse claro hoy día que, aunque el mundo quiera hacer desorden y libertinaje en el matrimonio, Dios sigue siendo el autor del matrimonio. Por lo tanto, Él todavía lo aprueba. Todavía Él tiene el control. El matrimonio es una preparación para el cielo. Recuerden, dice el Ministerio de Curación, página 281, que el hogar terrenal ha de ser una preparación para el celestial, el cual es símbolo. El matrimonio, una duración, una unión duradera. El matrimonio, que es una unión para toda la vida, es un símbolo de la unión que existe entre Cristo y su iglesia. Testimonio for the Church, tomo 7, página 46. Desde un punto de vista elevado, los profesos cristianos no debieran entrar en la relación matrimonial hasta que el asunto haya sido considerado cuidadosamente como oración y de un elevado punto de vista, para ver si Dios puede ser glorificado por tal. Luego deberían dar debida consideración al resultado de cada uno de los privilegios de la relación matrimonial. Y el principio santificado debería constituir la base misma de toda acción. The Review and Herald, 19 de septiembre de 1890. Todo en el nombre de Jesús. Manuscrito 152 de 1899. Dice: cuando un hombre está por casarse, debería considerar imparcialmente por qué va a dar ese paso. ¿Será su esposa su mano ayudadora
compañera igual, o seguirá él un curso tal que ella no pueda actuar con sinceridad para la gloria de Dios. Me detengo aquí para recordarle que este punto es vital a lo largo de todo este tiempo, sobre todo cuando hablamos de relaciones. Pónganle mucha atención a esta pregunta. ¿Seguirá él un curso tal que ella no pueda actuar con sinceridad para la gloria de Dios? ¿Se aventurará él a dar rienda suelta a sus pasiones? Ver a cuánta ansiedad e imposiciones puede someter a su esposa sin exigirle la vida, o considerará el significado de las palabras: todo lo que hagáis, sea en palabra o en hecho, hacedlo en el nombre de Jesús. Estas preguntas son vitales, son resueltas a lo largo de todo el curso de este seminario Dios y la sexualidad. Recuerden, todo lo que hagáis, sea en palabra o en hecho, hacedlo en el nombre de Jesús. Y eso incluye, por supuesto, lo que hagas dentro de tu matrimonio. Jesús, necesidad de una preparación cuidadosa. El Ministerio de Curación, la página 276, nos dice: antes de asumir la responsabilidad del matrimonio, los jóvenes deben tener una experiencia práctica que los haga aptos para cumplir los deberes de la vida y llevar las cargas de ella. No se han de favorecer matrimonios tempranos. Un compromiso tan importante como el matrimonio y de resultados tan trascendentales no debería contraerse con precipitación, sin la suficiente preparación y antes de que la facultad intelectual y física esté bien desarrollada. Este es uno de los problemas que tenemos que tomar en cuenta. Una joven de 17 años o menos de esa edad no está preparada para unirse en matrimonio, por muy maduro que esté su esposo o por su novio, o por muy madura que se considere ella. Y recuerden, queridos hermanos, el que ella o él o ellos hayan cometido errores no los obliga a casarse. No cometamos otro error. Consulta con Dios. En este segmento dijimos: las siguientes palabras de Cristo deberían ser tomadas en cuenta siempre. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. La gente se casaba, se daba en casamiento, hasta el día cuando Noé entró en el arca. Vino el diluvio y los destruyó a todos. Hoy vemos el mismo apasionamiento de lo que tiene que ver con el casamiento. Jóvenes y hombres y mujeres mayores que debieran actuar con sabiduría y discernimiento en este asunto se conducen como hechizados. Parecería que el poder satánico se apoderara de ellos. El noviazgo y el matrimonio son los temas absorbentes. Se constituyen así
los matrimonios más secretos. Dios no es consultado. Los sentimientos, los deseos y las pasiones humanas echan por tierra todo hasta que la suerte está sellada. El resultado de todo esto es una miseria que no se puede narrar. Dios acaba siendo deshonrado. El hecho matrimonial no es santificado. No debería producirse un cambio de estilo en relación con este asunto tan importante. Carta 84 de 1888. Solamente con creyentes. En esta sección dijimos, la esposa de Lot era una mujer egoísta e irreligiosa, que puso en juego su influencia con el fin de apartar a su marido de Abraham. No hubiera sido por ella, Lot no habría quedado en Sodoma, privado de los consejos del sabio y piadoso patriarca. La influencia de su esposa y las amistades que tuvo en aquella ciudad cristiana lo habrían inducido a apostatar de Dios. Si no hubiera sido por las fieles instrucciones que había recibido antes de Abraham, el casamiento de Lot y su decisión de residir en Sodoma iniciaron una serie de sucesos cargados de males para el mundo a través de muchas generaciones. Nadie que tema a Dios puede unirse sin peligro con alguien que no lo tema. Andarán dos juntos, no tuviesen de acuerdo o de concierto, perdón. Amós 3:3. La fidelidad y la prosperidad del matrimonio dependen de la unidad que haya entre los esposos, pero entre el creyente y el incrédulo hay una diferencia radical de gustos, inclinaciones y propósitos. Sirven a dos señores, entre los cuales la codicia es imposible, la concordia es imposible. Sirven a dos señores, entre los cuales la concordia es imposible. Por puros correctos que sean los principios de una persona, la influencia de un cónyuge incrédulo tenderá a apartarla de Dios. Pero el matrimonio de cristianos con fieles está prohibido, con fieles está prohibido en la Sagrada Escritura. El mandamiento del Señor dice, no os juntéis en yugo con los fieles. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14, versículos 17 y 18. Historia de los patriarcas y profetas, página 170. Algo más de este punto de solamente con creyentes. Que no se formen lazos no santificados entre los hijos de Dios y los amigos del mundo. Que no haya casamiento entre creyentes y no creyentes. Que el pueblo de Dios tome una posición firme por la verdad y la justicia. Servicio Angela el 31 de julio de 1894. Queridos hermanos, por amor de Dios, ponga la atención a este punto.
solamente con creyentes. Algo más con respecto a este punto. Los jóvenes cristianos deberían tener mucho cuidado con las amistades que forman y la elección de compañeros. Tengan cuidado, no sea que lo que ahora piensan que es oro puro se torne metal. Las asociaciones mundanas tienden a colocar obstrucciones en el camino de vuestro servicio a Dios, y muchas almas se han arruinado por sus opiniones fieles en los negocios o en el matrimonio, con quienes no podrán jamás elevarse o ennoblecerse. Jamás debería el pueblo de Dios aventurarse a pisar terreno prohibido. El matrimonio entre creyentes e incrédulos está prohibido por Dios, pero muy a menudo el corazón inconverso sigue sus propios deseos y así se forman matrimonios que no han sido aprobados por Dios. A causa de esto, muchos hombres y mujeres están en mundos de esperanza y Dios. Nobles aspiraciones se han muerto, están presos en la red satánica por una cadena de circunstancias. Repito, están presos en la red satánica por una cadena de circunstancias. Esta cita se encuentra en la revista Review and Herald, 1 de febrero de 1906. Continuamos con este mismo punto. Pero ahora, las demandas de Dios en primer lugar. Aunque el compañero de su elección fuese digno de todos los demás aspectos, me consta que no lo es. No ha aceptado la verdad para este tiempo. Es crédulo. Y el cielo le prohíbe unirse a él. Usted no puede, sin peligro para su alma, despreciar esta recomendación. Unirse con un incrédulo es colocarse en el terreno de Satanás. Usted agravia al Espíritu de Dios y pierde el derecho a su protección. Puede incurrir en tales desventajas mientras pelea la batalla por la vida eterna. Tal vez usted diga, pero yo he dado promesa. ¿Debo retractarme? Le contesto, sí. Usted. Si usted ha hecho una promesa contraria a la Sagrada Escritura, por lo que más quiera, retráctese sin dilación. Y con humildad delante de Dios, arrepiéntase de la infatuación que la indujo a hacer una promesa tan temeraria.
mucho mejor retirar una promesa tal en el temor de Dios que cumplirla y por ello deshonrar a su hacedor. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 121, 122. En su palabra, el Señor ha dejado a su pueblo instrucciones claras en cuanto a no unirse con los que no poseen su amor y temor. Tales compañeros raramente se satisfacerán con el amor y el respeto que les corresponde. Tratarán constantemente de obtener una promesa de parte del esposo o la esposa temerosos de Dios que los comprometa a desatender los requerimientos divinos. Para un esposo piadoso y para la iglesia con la cual éste se halle conectado, una esposa o un amigo mundano son como un espía en el campamento. Se mantendrán observando cualquier oportunidad para traicionar al siervo de Cristo y exponerlo a los ataques de Satanás. Trata constantemente de fortalecer su poder sobre el pueblo de Dios, induciéndolo a entrar en alianzas con las huestes del ángel. The Sign of the Times, 6 de octubre de 1880. ¿Te imaginas que tú, siendo siervo de Dios o sierva de Dios, consagrado a su nombre, pero casado con un incrédulo o una incrédula, y que estando un día dando testimonio de lo que el Señor ha hecho en tu vida, tu propio cónyuge se ría de ti porque en público eres muy cristiana o muy cristiano, pero en el privado de tu recámara te olvidas que Dios te dice? Mis queridos hermanos, hasta aquí el resumen de lo que hemos estudiado en las 2 primeras semanas de este interesante seminario, testimonios acerca de conducta sexual, adulterio y divorcio. Las próximas 2 semanas vamos a ver el capítulo 2, consejos y advertencias. Este es el bosquejo. Una novia infantil. Quítele la E, que eso no va. En esta primera parte nos habla de una novia a la cual no se tiene la edad exacta, pero era muy niña todavía. El segundo punto que veremos será: los compromisos que se prolongan no son sabios. Interesante. Cuando tú tienes edad para adquirir compromiso y lo vives prolongando, eso significa que tienes edad pero no tienes madurez. La edad es una cosa y la madurez es otra. Afecto prematuro. Ese será nuestro tercer punto. El cuarto, después de la luna de miel.
interesante que muchos matrimonios empiezan a destruirse justamente en la luna de miel. Y después de ella, lo que te queda por recoger son pedacitos. El quinto punto, necesidad de juicio maduro. Por esa razón, se necesita que le pongamos mucha atención a la madurez de los contrayentes. El sexto punto, base intelectual del verdadero amor. Hay una enorme diferencia en lo que es la infatuación y lo que es el verdadero amor. Amor es una cosa, infatuación es otra. ¿Te parece? Incluso muchas veces, la mayoría de las veces, hay uniones. La mayoría de las uniones son llevadas a cabo por infatuaciones, no por amor. El séptimo punto, importancia de los antecedentes familiares. Hay círculos que se repiten. Por eso hay que revisar el background, la hoja de vida. Hay que revisar quiénes son los padres, quiénes son los familiares de los contrayentes. Es importante recordar que la formación de los contrayentes determina lo que será matrimonio. Número 8. Consejos de los padres de amigos. Interesante la palabra íntimo que usamos aquí. Se refiere a aquellos familiares y amigos más cercanos de la pareja que de una u otra manera influyen en las decisiones que estos toman. Nuestro noveno punto será: es preferible no casarse a tener un tubo desigual. Importantísimo. Recalcamos esto solo con creyentes. El décimo, necesidad de temperamento semejante. ¡Wow! Ayer conversaba con mi hijo Reyes, hijo espiritual, y hablábamos de este asunto, de los temperamentos entre los contrayentes. Será necesario tomar en cuenta este detalle. Cerraremos este segundo capítulo de la primera sección de este interesante seminario con el tema fidelidad en la casa paterna. Fidelidad en la casa paterna. Hay un versículo que nos ayudará: por cuanto fuiste fiel en lo poco, en lo mucho se te pondrá. ¿Cuán fiel fuiste en la casa de tu padre? Tu fidelidad en la casa de tu padre determinará tu felicidad en tu propia casa, ahora tu matrimonio. Queridos hermanos, este es el bosquejo del estudio que tendremos a partir del próximo miércoles, próximo jueves, todos los jueves. Estos son los 11 puntos que tocaremos en este capítulo número 2 del libro Testimonios acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio de nuestra hermana Elena G. de White, en nuestro seminario Dios, la sexualidad. Es tiempo de orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias Señor le damos por permitirnos el estudio de este interesante libro. Ayúdanos, oh Dios, a mantenernos en la línea de los pensamientos del Espíritu Santo, no del diablo. Por Jesús. Amén. Les recordamos que al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos,
conectados a Jesús a través de su palabra. Todos juntos, rumbo al cielo. Escuchemos el devocional para el día de hoy, a cargo de nuestros hermanos del Ministerio País. El mismo de Reflejemos a Jesús se titula La revelación del amor de Dios se centra en la cruz. 19 de enero. Cristo es el que murió, mas aún también resucitó, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8, 34. Escuchemos. Todos tenemos una meta, un sueño. Bienvenidos al devocional. Has intentado obviar una respuesta. Reflejemos a Jesús de Elena G. de Huay, 19 de enero. La revelación del amor de Dios se centra en la cruz. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 34. La revelación del amor de Dios al hombre tiene su centro en la cruz. No hay lengua capaz de expresar todo su significado, ni pluma que pueda describirla, ni inteligencia humana apta para comprenderla. Al contemplar la cruz del Calvario solo podemos decir, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Cristo crucificado por nuestros pecados, Cristo resucitado de los muertos, Cristo que ascendió al cielo, tal es la ciencia de la salvación que debemos aprender y enseñar. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Romanos 8:34, Hebreos 7:25. Es por medio del don de Cristo como recibimos toda bendición. Mediante este don se derrama sobre nosotros día tras día, sin interrupción, el raudal de la bondad de Jehová. Todas las flores con sus delicados tintes y fragancias nos son dadas para nuestro deleite por medio de este único don. El sol y la luna fueron hechos por él. No hay una sola estrella que embellezca el cielo que él no hiciera. Cada gota de lluvia que cae, cada rayo de luz derramado sobre nuestro ingrato mundo, atestiguan el amor de Dios en Cristo. Todo lo recibimos por medio del único don inefable, el único Hijo de Dios. Fue clavado en la cruz para que todas estas larguezas fluyeran sobre toda la creación de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan 3:1. El conocimiento de Dios tal como fue revelado en Cristo es el que deben tener todos los salvados. Es el conocimiento que transforma el carácter. Una vez recibido este conocimiento, renovará el alma a la imagen de Dios, comunicará a todo el ser un poder espiritual divino. De su propia vida dijo el Salvador: he guardado los mandamientos de mi Padre, Juan 15:10. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada, Juan 8:29. Lo que Cristo fue en la naturaleza humana, quiere Dios que sean sus discípulos. Con su fuerza hemos de vivir la vida de nobleza y pureza que el Salvador vivió. El Ministerio de Curación, páginas 331 y 332. Nuestra única seguridad se encuentra en la roca Cristo Jesús. Alza tus ojos, página 290.
Gracias por escucharnos. Ahora queremos invitarte a compartir los tesoros que Dios ha puesto en tus manos. Visítanos y comparte en www.devocionmatutina.com. Agradecemos a la familia Padilla por regalarnos este devocional para el día de hoy. Así, mis queridos hermanos, llegamos al final de este segundo segmento en nuestra serie Feliz para Siempre. Estudiamos hoy Dios, la sexualidad. Oremos. Gracias, Señor, le damos por permitirnos haber llegado al final del segmento Dios y la sexualidad. Oramos por Dios para que todo lo leído y todo lo estudiado sea de gran beneficio para cada uno de nosotros y de los que verán este video en las redes sociales. Oramos por ellos, por cada uno de esos matrimonios. Porque amén. El seminario Dios y la sexualidad les recuerda al que el Señor llama capacita, al que envía, acompaña, siempre gozosos conectados a Jesús a través de la vida, todos juntos rumbo al cielo. Les esperamos el próximo jueves a la misma hora. Que el Señor nos lo bendiga. Bendiciones. Pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Recuerde, esta es la serie Feliz para Siempre, en la tercera semana. Estamos en el segmento La Escuela Sabática para Nuevos Creyentes, nuestro tercer segmento de la programación diaria. Nuestro plan anual, primer trimestre, en las huellas de Jesús. Segundo trimestre, crecer en Jesús. Tercer trimestre, el poder de la palabra de Dios. Cuarto trimestre, en marcha con Jesús, el poder de la misión. Estamos en el primer trimestre, en las huellas de Jesús. Nos encontramos en la lección número 3. ¿Quién es Jesús? Nuestro versículo para memorizar, Juan 1:41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Oremos. Gracias, Señor, le damos por permitirnos en esta hora el estudio de la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Oramos pidiendo la dirección de los santos espíritus. Que sea Él el que hable y no nosotros. Amén. En las huellas de Jesús, guía de estudio de la Biblia de la escuela sabática para nuevos creyentes. Estamos en la lección número 3. ¿Conozco yo realmente a Jesús? ¿Qué me pueden decir los testigos que lo conocieron? ¿En qué sentido mi percepción de él podría influir en mi estilo de vida? Son las preguntas que resolveremos esta semana. Aquel encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Juan 1:41. Observa que no dice
creo que hemos hallado al Mesías. Confirma, lo dice con certeza, hemos hallado al Mesías. Querido hermano, usted, si está bautizado, es porque ha hallado al Mesías. Nadie se bautiza sin haber encontrado al Mesías. Usted tiene ese gozo que le presentó Andrés a su hermano Natanael. A su hermano Simón. Hemos hallado al Mesías. Hemos hallado al Mesías. No estamos por hallar al Mesías. Hemos hallado al Mesías. Amén. En el Antiguo Testamento se le llamaba el Mesías. Pero en el griego del Nuevo Testamento se le conoce como Cristo. El papel de un testigo es declarar lo que ha visto y oído. Lucas afirmó que su evangelio tenía como propósito establecer un registro de la vida de Cristo, tal y como lo transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales. Lucas 1:2. Juan fue uno de esos testigos. De ahí que inicie la primera carta diciendo que había registrado lo que hemos visto, oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, y lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante el verbo de vida. Primero de Juan 1:1. Esta semana estamos estudiando los testimonios de aquellos que conocieron a Jesús cuando Él estuvo en la tierra y los títulos que utilizaron para identificarlo. El día lunes vimos el nuevo discípulo. Hablamos del encuentro de Saulo de Tarso, camino a Damasco. Uno de los primeros que tuvo un encuentro con el Mesías luego de haber sido crucificado. Más tarde se le conoce como el apóstol Pablo. Saulo, más conocido como Pablo, el apóstol, antes había sido un perseguidor. Él arriesgó su vida muchas veces viajando, predicando y enseñando acerca de Jesús. Varios años después de su conversión, Pablo regresó a Jerusalén y lo apresaron. Más tarde, le fue permitido dirigirse a una multitud y en su discurso comenzó diciendo que él era judío y luego relató su conversión.
Revise este testimonio personal en Hechos 22, los versículos 1 al 11. ¿Cuáles fueron las dos preguntas que Pablo le hizo a Jesús? Esta semana hemos estado estudiando la primera de estas dos preguntas. Y las próximas semanas, intentaremos resolver la segunda pregunta. ¿Quién eres? Preguntó Saulo de Tarso desde el suelo. ¿Será que es el Mesías? ¿Será que era el Mesías el que derribó el caballo a Saulo? ¿Qué viene a tu mente cuando oyes la expresión grito de dolores? Si no naciste en México, quizás lo primero que te venga a la mente es que la señora llamada Dolores está por dar a luz. Sin embargo, para un mexicano neto, la misma expresión evoca en su mente el inicio de los sucesos que llevarían a la independencia de esa gran nación. En los tiempos de Jesús, uno de los conceptos más importantes que resumía la esperanza y los sueños del pueblo era la palabra Mesías. Cuando baja un torneo de golf en el que va a participar el número uno del mundo de todos los tiempos, Tiger Woods. Cuando alguien pregunta ¿dónde está? ¿Cómo le va? No tiene que decir el nombre, porque todos los que le escuchen, todos los que están allí, saben de quién está hablando. Lo mismo ocurría en los tiempos del Mesías. Todos sabían de quién se estaba hablando, porque era la figura pública número uno en la mente y en el corazón de todos los judíos que habían sido preparados desde su nacimiento con la esperanza de recibir al Mesías. Inmediatamente después de que Andrés se encontró con Jesús, fue a buscar a su hermano Pedro o Simón, con el fin de hablarle acerca de Jesús. ¿A quién había encontrado Andrés? Lee Juan 1:40 al 42. Y en el 41 revisa cómo se expresa Andrés de el Mesías que él había hallado. Jesús les hizo una pregunta a sus 12 discípulos después que ellos presenciaron algunos de sus milagros y habían escuchado sus enseñanzas. La pregunta es, ¿quién dice la gente que soy? Lee Marcos 8:27 al 30. ¿Quién suponía la gente que era Jesús? ¿Qué pensó Pedro al respecto? Cuando Jesús pendía de la cruz, ¿qué título suyo pusieron en duda los gobernantes
e incluso uno de los ladrones. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Será que Jesús es el Cristo? Desde la infancia de Jesús hasta su muerte, el título Mesías estuvo asociado con él. Para algunos era un signo de esperanza, para otros un título de desprecio, alimentado por la duda. ¿Quién es Jesús? Preguntamos el día miércoles. ¿Un profeta? ¿Quién es Jesús? Durante más de 400 años, el pueblo de Israel estuvo sin profeta, sin la voz de Dios. No hay mensaje divino entre Malaquías y Mateo. Sin embargo, dos promesas bíblicas anunciaban la aparición de un profeta. La primera se encuentra en Deuteronomio 18, 15, y la segunda en Malaquías 4, 5. Debido a que todos esperaban la aparición de un gran profeta. Imagina lo que pensó la gente cuando Juan el Bautista comenzó a predicar y a atraer grandes multitudes. Lee Juan 1, 19 al 23 y responde la siguiente pregunta. ¿Quién pensó la gente que podría ser Juan? ¿Cuál fue la respuesta de Juan? ¿Cómo se identificó a sí mismo? ¿Quién es Jesús? ¿Será el Hijo de Dios? Es el tema que nos ocupa el día de hoy. Uno de los títulos más notables aplicados a Cristo es el Hijo de Dios. De Lucas 1, 26 al 33. Busquemos nuestra Biblia. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Pero ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba que esta salutación sería, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá.
¿Quién fue el primero que llamó a Jesús hijo del Altísimo o hijo de Dios? ¿En qué ocasión? En dos ocasiones el mismo Dios se refiere a Jesús llamándolo su hijo. ¿Cuáles fueron estas dos ocasiones? Mateo 3 al 17 y Mateo 17, 1 al 8. Satanás lo llamó hijo de Dios también. Tanto a Jesús, cuando tentó a Jesús en el desierto. Lee Mateo 4, 3 al 6. ¿En qué sentido y por qué utilizó Satanás esta expresión? Si eres hijo de Dios, dijo Satanás, retando a Cristo. Muchas veces el enemigo te retará para saber si tú eres un adventista del séptimo día, de verdad. No caigas en su juego. ¿Qué milagro hizo que los discípulos llamaran a Jesús hijo de Dios? Miremos Mateo 14, 22 al 36. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Descendió Pedro de la barca, andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo, verdaderamente es hijo de Dios. Queridos hermanos, te espero mañana para que estudiemos y meditemos juntos para saber más. Llegamos así al final de este segmento. La escuela sabática para nuevos creyentes. Es tiempo de orar. Gracias, Señor, le damos por permitirnos el estudio de la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Que su Espíritu Santo, Señor, haga el resto en los corazones de aquellos que vean esta grabación. Por Jesús. Amén.
El seminario Feliz para Siempre les recuerda al que el Señor llama capacita, al que envía acompaña, siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Les esperamos el día de mañana para seguir estudiando con ustedes la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. El Señor nos lo permite. Buenos días. El Ministerio Conéctate a Jesús presenta la lección de escuela sabática para hoy, jueves 19 de enero del año 2023. La serie Feliz para Siempre, tercera semana. Hoy tenemos de la serie Administrar para el Señor hasta que Él venga, la lección número 3. En la lección número 1, parte de la familia de Dios. En la lección número 2, los pactos de Dios con nosotros. Y en la lección número 3, el contrato del diezmo. Nuestra lectura bíblica nos dice: traigan todos los diezmos a la tesorería y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice el Señor Todopoderoso. No os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. En Génesis 14, Abraham había regresado de una exitosa misión de rescate de rehenes en la que había salvado a su sobrino Lot, a la familia de Lot y a las demás personas que habían sido secuestradas en Sodoma. El rey de Sodoma estaba tan agradecido por el rescate que le ofreció a Abraham todo el botín de la batalla. Abraham no solo rechazó la oferta, sino que además le dio el diezmo de todo lo que poseía a Melquisedec. Inmediatamente después de que Abraham diezmó, el Señor le dijo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será grande, muy grande. Génesis 15:1. En efecto, el Señor le estaba diciendo: no te preocupes, seré tu protector y tu proveedor. Más tarde Moisés indicó a Israel, cuando estaba a punto de entrar en Canaán: cada año apartarás puntualmente el tiempo del producto de tu campo, para que aprendas a reverenciar siempre al Señor tu Dios. Deuteronomio 14:22. ¿Será que el diezmo es un asunto del pueblo de Israel? Elena G. de Guay nos dice: ya en los días de Adán, cuando no había ningún israelita, por cierto, se requería de los hombres que ofrecieran a Dios donativos de índole religiosa. Es decir, antes de que el sistema fuera dado a Moisés en forma de testimonio para la iglesia, tomo 3, página 430. La pregunta de la semana es: ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? El lunes intentamos resolver esta pregunta con otra pregunta: ¿dónde está la tesorería? Y utilizamos Malaquías 3:10 para ello. Cerramos el lunes preguntando: imagínate si todos decidieran dar el diezmo a quien quisiera, en detrimento de la propia iglesia adventista. ¿Qué pasaría con nuestra iglesia? Por eso,
por qué esa práctica es una mala idea y es contraria a las Escrituras. El martes vimos el propósito del diezmo. ¿Quién lo propone? ¿El hombre o Dios? El miércoles vimos diezmar del ingreso bruto o del ingreso neto. ¿De dónde decides tú diezmar? Utilizamos Primera de Reyes 17:9 y 17:13 y 14. Y llegamos a la siguiente conclusión. ¿Fue egoísta de su parte o simplemente estaba poniendo a prueba su fe cuando el varón de Dios le pide a la viuda de Sarepta que le dé a él primero y luego a ella y a su hijo, prepare algo para ella y su hijo? Sin duda, esto le permitió ejercitar su fe. La respuesta debería ser obvia. La conclusión sobre el bruto o neto es que depende de cada uno de nosotros decidirlo. La iglesia no ordena lo que debemos hacer, y con razón. Al final, cada uno de nosotros debe tomar su propia decisión. Y hagamos lo que hagamos, no debemos buscar a quienes lo hacen de manera diferente. Cada uno de nosotros, individualmente, tiene que responder ante Dios y solo ante Dios por sus decisiones. Cada uno ha de ser su propio asesor y se le deja dar según se propone en su corazón. Testimonio para la Iglesia, tomo 4, página 460. La pregunta es, ¿cómo les explicas a alguien que nunca devolvió el diezmo las bendiciones que provienen de esta práctica? ¿Cuáles son esas bendiciones y cómo fortalece tu fe el devolver el diezmo? Para hoy jueves tenemos un diezmo honesto o fiel. Lee Primera de Corintios, lo vamos a leer, versículo 4 del 1 al 2. ¿Qué dice? Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Como hijos de Dios y administradores de su bendición, ¿qué clase de personas se nos pide que seamos? Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Por lo tanto, ¿qué significa ser fiel en nuestro diezmo? Esta semana hemos repasado varios de los elementos constitutivos del diezmo. Primero, la cantidad. Es un 10% o 10% de nuestros ingresos o ganancias. Segundo, llevarlo a la tesorería o la alfolí, el lugar desde donde se paga a los obreros de banco. Tercero, honrar a Dios por la primera parte de nuestros ingresos, con la primera parte de nuestros ingresos. Cuarto, usarlo para el propósito correcto, el sostén del ministerio, no de la iglesia. No confunda el ministerio con la iglesia, son dos cosas diferentes. Es nuestra responsabilidad como miembros de la iglesia preservar los primeros 3 elementos. Es responsabilidad de los encargados de la tesorería asegurarse de que los fondos del diezmo se utilicen correctamente. Y además, a diferencia de nuestras ofrendas, el diezmo no es discrecional.
discrecional de nuestra parte. El diezmo y la tesorería son ambos partes de nuestra responsabilidad. Nosotros no establecemos los parámetros, sino Dios. Si yo no devuelvo el 10% completo de mis ganancias, en realidad no estoy diezmando. Y si no lo llevo ese 10% a la tesorería, en realidad tampoco estoy diezmando. Lee Mateo 25, 19 al 21. Cuando se nos pide que rindamos cuenta de nuestra administración de los fondos de Dios, cuando se nos pide que rindamos cuenta de nuestra administración de los fondos de Dios, ¿qué se le pide o se le dice a los que han sido financieramente fieles? Mateo 25, 19 al 21. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tiene, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Traed los diezmos al alfolí, dice Malaquías 3:10. Es la orden de Dios. No se extiende ninguna invitación a la gratitud o generosidad. Es una cuestión de simple honradez. El diezmo pertenece al Señor y Él nos ordena que le devolvamos lo que le pertenece. Libro La Educación, página 138. Administrar para Dios es un privilegio único y también una responsabilidad. Él nos bendice y nos sostiene y pide solo un décimo y luego utiliza su diezmo con el fin de proveer para los obreros evangélicos, como lo hizo con la tribu de Leví durante los tiempos del antiguo Israel. Algunos argumentan que no les gusta cómo se utiliza el dinero de sus diezmos. Por lo tanto, no diezman o envían su dinero a otra parte. Sin embargo, ¿dónde dijo Dios? Traigan todo el diezmo a la tesorería, pero solo si están seguros de que la tesorería lo está usando correctamente. Para responder esta y las preguntas de la semana, tendremos algunas citas del Espíritu de Profecía. La primera de ellas se encuentra en Hechos de los Apóstoles, página 272. No es propósito de Dios que los cristianos suyos, cuyos privilegios exceden por mucho a los de la nación judía, den menos liberalmente que los judíos. A cualquiera que fue dado mucho, declaró el Salvador, mucho será vuelto a demandar de él. Lucas 12:48. La libertad que se requería de los hebreos era en gran parte para beneficio de su propia nación. Hoy la obra de Dios abarca toda la tierra. Cristo confió los tesoros del Evangelio a las manos de sus seguidores y les impuso la responsabilidad de dar las alegres nuevas de la salvación al mundo. Nuestras obligaciones
son por cierto mucho mayores que las del antiguo Israel. En el libro Patriarcas y Profetas, página 185, encontramos las siguientes. Cada bendición que se nos concede demanda una respuesta hacia un autor de todos, hacia el autor, perdón, de todos los dones de la gracia. El cristiano debiera repasar muchas veces su vida pasada y recordar con gratitud las preciosas liberaciones que Dios ha obrado en su favor, sosteniéndole en la tentación, abriéndole caminos cuando todo parecía tinieblas y obstáculos, y dándole nuevas fuerzas cuando estaba por desmayar. Debería reconocer todo esto como prueba de la protección de los ángeles celestiales. En vista de estas innumerables bendiciones, debería preguntarse muchas veces con corazón humilde y agradecido, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Salmo 116, versículo 12. De El Matinal, Alza tus ojos, página 79, leemos. Lo que cada mayordomo debe comprender a medida que se esfuerza por dar a conocer la gloria de Dios en nuestro mundo, ya sea que se encuentre ante infieles o príncipes, es que debe hacer de Dios lo primero, lo último y lo mejor en todas las cosas. El verdadero cristiano comprende que tiene derecho a llevar tal nombre únicamente en la medida en que eleve a Cristo con fuerza constante, perseverante y siempre creciente. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Primera de Corintios 4:2. Cuando seamos fieles en dar a conocer a Dios, nuestros impulsos estarán bajo el control divino y creceremos constantemente, tanto espiritual como intelectualmente. Pero cuando los hombres se unen para exaltar a los hombres y tienen poco que decir de Dios, se debilitan. Él abandonará a los que no le reconocen en todo esfuerzo hecho para elevar a la humanidad. Solo el poder de Cristo puede restaurar la maquinaria humana descompuesta. En todo lugar, los que los rodeen vean que ustedes dan gloria a Dios. Colóquese el hombre a la sombra y permita que Dios aparezca como la única esperanza de la raza humana. Todo hombre debe afianzarse en la roca eterna, Cristo Jesús, y entonces se mantendrá en pie en medio de la tempestad. Alza tus ojos, página 79. Continúa diciendo, Dios ha dado al hombre principios inmortales ante los cuales todo ser humano tendrá que postrarse algún día. Tenemos verdades que nos han sido confiadas. Los rayos de esta luz no deben ocultarse debajo de un almud, sino que han de alumbrar a todos los que están en la casa. Alza tus ojos, página 70. Estamos en la serie Administrar para el Señor hasta que Él venga. Lección de escuela sabática para el primer trimestre del año 2020. Y esta ha sido la lección del día de hoy, jueves 19 de enero, lección número 3, el contrato que estamos estudiando esta semana. Te esperamos mañana, si el Señor nos lo permite.
Ahora es tiempo de orar. Gracias, Señor, por la lección de escuela sabática regular, el contrato del tiempo. Oramos, buen Dios, para que todo lo dicho y todo lo estudiado en esta lección nos ayude a ser mayordomos. Por Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, llegamos así al final de la transmisión del día de hoy. Recuerda nuestro versículo principal, Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, no por mí. Y nuestro objetivo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El primero Juan 14:6, el segundo Juan 17, versículo 3. Mi invitación para que esta semana te quedes con nosotros, estudiando los devocionales, la Biblia al día, la escuela sabática para nuevos creyentes, la escuela sabática regular y el curso de mañana que será el deseado de toda la gente. Te esperamos. Gracias, Señor, le damos por habernos permitido llegar al final de la transmisión del día de hoy. Oramos, buen Dios, agradecidos por tu compañía y rogando que usted se quede con nosotros y que nos permita recibir a mi querida esposa en el aeropuerto hoy en la mañana. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, no me queda tiempo para más. Les recuerdo que al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Pero muy buenos días. Nos vemos, si el Señor nos lo permite, el próximo día de mañana. Bendiciones. Dios y la sexualidad. Lección número 3.